El aire de la noche era espeso, cargado de una electricidad que parecía vibrar en cada rincón oscuro. Me incliné hacia adelante, mis codos descansando sobre mis rodillas, mi mirada fija en los dos hombres frente a mí. ¿Y cuál es el veredicto?, pregunté, mi voz baja pero firme, con un dejo de curiosidad que no podía ocultar. El segundo hombre, apoyado contra el marco del camión, dejó escapar una risita suave, una sombra de sonrisa jugando en sus labios. «Depende», dijo, su tono cargado de desafío. «¿Crees que puedes seguirnos el paso a los dos?» Sonreí, reclinándome lentamente en el asiento, estirándome con una calma deliberada, tomando el control del momento. Sus ojos ya estaban fijos en mí, atrapados, y lo sabía. Mi mirada se encontró con la del que aún estaba fuera. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para que sintiera el peso de mi presencia. Luego, levanté la barbilla, mi voz suave pero segura, resonando como una promesa. «Sube y averígualo», dije. El camión aún estaba en marcha cuando agarré la manija de la puerta y me impulsé hacia el interior, subiendo con un movimiento fluido. No esperé a que él detuviera el motor. El rugido grave vibraba bajo mis pies mientras cerraba la puerta con un golpe seco, sellándonos dentro. Solo éramos nosotros dos ahora, sin escapatoria. Él me lanzó una mirada rápida, su ceño fruncido como si no estuviera seguro de qué acababa de dejar entrar en su mundo. Pero no dijo nada, solo gruñó, cambió de marcha y volvió a la carretera. «Perfecto». Estiré las piernas, dejando que mi muslo rozara el suyo con una ligereza que no era accidental. No me aparté, y él tampoco lo hizo. «Espero que no te moleste la compañía», murmuré, quitándome la chaqueta con un movimiento lento, deliberado, dejando que se deslizara por mis brazos. La tela cayó a un lado, revelando mi camiseta fina, sin nada debajo. Él lo vio, por supuesto que lo vio. Sus nudillos se tensaron sobre el volante, solo por un segundo, pero lo suficiente para que yo sonriera para mis adentros. «Te tengo», pensé. «¿A dónde vas?», preguntó, su voz áspera, como si las palabras se le hubieran atorado en la garganta. Me recosté en el asiento, inclinando la cabeza para observarlo mientras luchaba por mantener los ojos en la carretera. «A donde tú vayas», respondí, mi tono tranquilo pero cargado de intención. Su mandíbula se apretó, el camión traqueteó sobre el camino desigual, y dejé que el movimiento me acercara más hasta que mi hombro rozó su antebrazo. «Agarras ese volante como si te debiera dinero», bromeé, mi voz más suave ahora, juguetona. Su garganta se movió cuando tragó saliva. «Solo intento conducir», dijo, pero su tono era débil, casi una excusa. Mis dedos subieron lentamente hasta mi clavícula, trazando su curva con una delicadeza que sabía que él notaría. Lo miré por el rabillo del ojo. «¿De verdad?», dije, mi sonrisa profundizándose. «Porque parece que estás esforzándote mucho por no enfocarte en otra cosa». El camión se balanceó con el viento, la carretera extendiéndose oscura frente a nosotros. Él inhaló lentamente, exhaló aún más despacio, sin decir nada. Pero vi cómo su agarre en el volante se apretaba, cómo su mandíbula se endurecía. Podía fingir todo lo que quisiera, pero yo ya lo tenía. Y la noche apenas comenzaba. El camión cortaba el vacío de la autopista, el motor zumbando con un ritmo constante, pero dentro de la cabina nada estaba tranquilo. Podía sentirlo, su tensión, la forma en que sujetaba ese volante como si su vida dependiera de ello, como si soltarlo significara perder más que el control del vehículo. Estaba aferrándose, resistiendo. Yo estaba a punto de asegurarme de que se rindiera. Me moví con lentitud, con intención, dejando que mi muslo presionara contra el suyo otra vez. Esta vez no me aparté. Me quedé allí, el calor de su piel filtrándose a través de la tela. Sus dedos se flexionaron alrededor del volante. Un músculo saltó en su mandíbula. Mis yemas rozaron su antebrazo. Apenas un susurro de contacto, ligero como el aire. «¿Estás tan tenso?», murmuré, mi voz suave, con un toque de burla. «Creo que necesitas relajarte». Él tragó saliva de nuevo, su garganta moviéndose visiblemente. «Estoy conduciendo», respondió, pero las palabras sonaron huecas. Sonreí, inclinándome un poco más hacia él. «Estás agarrando ese volante tan fuerte que parece que tienes miedo de soltarlo», dije,
mi tono juguetón pero cargado de algo más. ¿Tal vez pueda ayudarte con eso? Su aliento salió en una exhalación brusca y me acerqué lo suficiente para sentir su calor, para escuchar el leve tropiezo en su respiración. Entonces me moví. Deslicé mi cuerpo hacia abajo, acomodándome en el espacio estrecho entre el asiento y la consola, mis dedos arrastrándose ligeramente sobre su muslo mientras me instalaba. El zumbido del camión vibraba a través de mí, a través de él. Su cuerpo se puso rígido, una mano soltándose del volante como si no supiera si detenerme o prepararse. Ojos en la carretera, susurré, mi voz baja y provocadora. Sus dedos temblaron, inhaló bruscamente por la nariz, su pecho subiendo y bajando con fuerza. Me incliné más cerca, mi aliento cálido contra su piel. Todo su cuerpo se sacudió, un jadeo escapando de sus labios mientras su espalda golpeaba el respaldo del asiento, como si hubiera perdido todo el aire de sus pulmones. El camión se tambaleó ligeramente, lo suficiente para que pisara el acelerador con más fuerza antes de corregirse. Su respiración era ahora un sonido entrecortado, sus nudillos blanqueándose contra el volante. Sonreí, sintiendo cómo la tensión entre nosotros se enroscaba aún más fuerte. Comencé despacio, dejando que el deseo creciera, observando cómo su cuerpo reaccionaba a cada movimiento mío. Su mano libre se crispó, como si quisiera alcanzarme, pero no lo hizo. En cambio, exhaló en un aliento áspero, irregular, su mandíbula tan apretada que pensé que podría romperse. El camión seguía avanzando, el mundo afuera un borrón de luces y sombras, pero dentro era solo él y yo. Mis dedos presionaron suavemente contra su muslo, mis uñas rozando la tela con una lentitud que sabía que lo volvería loco. Su respiración se estremeció, un sonido bajo y áspero escapando de su garganta, casi un gruñido. «Respira», murmuré, mi voz un susurro cálido contra su piel. Él dejó escapar un sonido grave, sus músculos tensándose bajo mis dedos. Estaba justo ahí, al borde, y yo quería que cayera. Entonces la radio CB crepitó, rompiendo el momento. «¿Ya vienes en camino?» La voz cortó el aire y su cuerpo se sacudió tan fuerte que el camión se tambaleó debajo de nosotros. Mordí mi labio, conteniendo una sonrisa. Mal momento. Sus dedos se crisparon, una mano yendo a la radio mientras la otra seguía aferrada al volante. «Sí, llegaré pronto», respondió, su voz más áspera, más tensa de lo habitual. El estacionamiento estaba casi desierto cuando llegamos. Solo un camión solitario esperando cerca del borde, sus faros cortando la oscuridad. Junto a él, un hombre estaba apoyado contra la cabina, brazos cruzados, esperando. Era alto, de constitución sólida, con una presencia que dejaba claro que no era un cualquiera. Cuando nos detuvimos, sus ojos se encontraron con los míos, y una sonrisa curvó sus labios. Le devolví la sonrisa. El motor rugió hasta detenerse, y el conductor a mi lado exhaló con fuerza, pasándose una mano por el rostro. Todavía agarraba el volante como si fuera lo único que lo mantenía entero. Me estiré lentamente, con facilidad, dejando que mis dedos recorrieran mi clavícula una vez más. Su respiración se detuvo por un instante. «No sabía que íbamos a encontrarnos con compañía», murmuré, mi voz suave pero cargada de curiosidad. El hombre afuera dio un paso más cerca, sus ojos recorriendo entre nosotros. «Llegaste rápido», dijo, su tono casual. Pero la forma en que me miraba no tenía nada de casual. El conductor a mi lado se tensó. Lo noté. «Sal un segundo», dijo el hombre afuera, no como una pregunta, sino como una orden. El conductor dudó por un latido. Luego exhaló, su mandíbula apretada, y abrió la puerta. Los observé mientras se alejaban unos pasos, hablando en voz baja, sus cuerpos rígidos, tensos. No me miraban, pero sabía que yo era el tema de su conversación. Me recosté contra el asiento, estirando las piernas, mis dedos trazando líneas ociosas sobre mi muslo mientras esperaba. Una sonrisa lenta se formó en mis labios. Que hablaran. Ya sabía cómo terminaría esta noche. La brisa fresca de la noche se colaba por la ventana entreabierta, rozando mi piel mientras permanecía allí, descansando en el asiento del pasajero. Afuera, los dos hombres estaban cerca del otro camión, sus voces bajas, sus posturas tensas. Sabía de qué estaban hablando, sabía exactamente qué estaban decidiendo, y ya conocía su respuesta.
Pasaron unos minutos antes de que empezaran a caminar de regreso, más despacio esta vez. Algo en ellos había cambiado. Un acuerdo silencioso se había formado. El primero subió de nuevo a mi lado, sus manos agarrando el volante aunque no íbamos a ninguna parte. Su pulso aún estaba acelerado, su cuerpo aún tenso. El segundo hombre se apoyó contra la puerta abierta, una mano en el marco, sus ojos recorriéndome lentamente. ¿Con intención? Entonces, dijo, una sonrisa tirando de sus labios. Esa fue una conversación interesante. Me estiré con pereza, mi camiseta subiendo lo suficiente para que su mirada bajara por un instante. ¿Lo fue? Respondí, mis dedos rozando mi clavícula. Su sonrisa se amplió. Tuvimos algunos pensamientos sobre ti, dijo. Incliné la cabeza. Apuesto a que sí, murmuré. El primer conductor exhaló, sus manos flexionándose en el volante como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Miré entre ellos, dejando que el momento se alargara, sintiendo cómo la tensión se espesaba, crepitando en el aire. Me incliné hacia adelante otra vez, codos en las rodillas. ¿Y cuál es el veredicto? Pregunté, mi voz un susurro provocador. El hombre en la puerta rió, un sonido oscuro y bajo. Depende, dijo. ¿Crees que puedes manejar a dos de nosotros? El desafío en su voz envió una chispa a través de mí. Sonreí, reclinándome de nuevo, haciéndome cómoda. El cambio ya había ocurrido. Ellos habían perdido el control. Los tenía a ambos. Sube y descúbrelo, dije. La puerta se cerró con un golpe sólido, encerrándonos a los tres dentro. La cabina de repente se sintió más pequeña, el espacio entre nosotros desapareciendo en un instante. El segundo hombre no dudó. Se acercó, su mano tomando mi rostro, sus labios chocando contra los míos con una hambre cruda. Sus dedos bajaron, rozando mi piel desnuda mientras mi chaqueta caía al suelo. Apenas tuve tiempo de respirar antes de que las manos del primero estuvieran sobre mí también, agarrando mi cintura, atrayéndome contra él. Su aliento era cálido contra mi cuello, sus caricias lentas, deliberadas, como si quisiera saborear cada segundo. Estaba atrapada entre ellos, sus cuerpos presionándose contra el mío en el espacio reducido. Gemí suavemente contra los labios del segundo hombre mientras el primero deslizaba sus manos más arriba, trazando las curvas de mi cuerpo con una firmeza posesiva. El aroma del cuero y el calor llenaban el aire, mezclándose con el sonido de nuestras respiraciones. Mis dedos recorrieron sus cinturas, el metal de sus cinturones tintineando suavemente, el momento cargado de anticipación. Las manos del segundo hombre se deslizaron por mis hombros, empujando mi camiseta más abajo, sus yemas rozando mi columna. Un escalofrío me recorrió. Me incliné hacia él, mis labios rozando su estómago, provocándolo justo por encima de su piel, mi aliento cálido pero fugaz. Su mano se movió a mi cabello, sus dedos enroscándose ligeramente, una reacción silenciosa a mi tacto. Detrás de mí, el primero no se quedó quieto. Sus manos exploraban con una lentitud que me hacía estremecer, enviando olas de deseo a través de mí. Jadeé, mis dedos apretándose contra el hombre frente a mí, dejando que mis labios se detuvieran sobre su piel. Juguetones, persistentes. El de atrás siguió mi ritmo, sus manos profundizando la tensión, intensificando cada sensación. El camión se balanceó suavemente debajo de nosotros, el mundo exterior olvidado. Un gemido bajo retumbó en el pecho del segundo hombre mientras me movía despacio, dejando que mis labios rozaran su piel, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Sus dedos se tensaron en mi cabello, su cuerpo reaccionando antes de que pudiera detenerse. El hombre detrás de mí no fue paciente tampoco. Su agarre en mi cintura se afirmó, el peso de su tacto enviando otro escalofrío a través de mí. Gemí suavemente, mi cuerpo inclinándose hacia el calor entre nosotros, cada sensación enredándose más. Entonces el equilibrio cambió. Giré mi atención al primero, dejando que mis labios subieran por su estómago, deteniéndome cerca de su clavícula, mi aliento provocándolo contra su piel. Las manos del segundo hombre se apretaron en mis caderas, sus dedos presionando ligeramente, su presencia imposible de ignorar. Sentí el cambio, su cuerpo alineándose más cerca, rodeándome de calor. Cada momento me arrastraba más profundo en la tensión entre nosotros. Un jadeo brusco escapó de mí,
mis dedos clavándose en los muslos del primero mientras intentaba estabilizarme, pero el fuego entre nosotros lo hacía imposible. El ritmo creció con firmeza, uno atrayéndome hacia adelante, el otro anclándome desde atrás. La energía entre nosotros era densa, cargada de deseo, cada centímetro de mi cuerpo respondiendo al calor que se acumulaba dentro de mí. La intensidad subía, pero no quería que parara. El camión se balanceó con más fuerza ahora, el zumbido profundo del motor vibrando bajo nosotros, la energía crepitando en cada respiración. Sus manos me estabilizaron, sus caricias firmes pero controladas, cada momento llevándome más lejos en la pasión que nos unía. El segundo hombre apretó su agarre, su presencia inquebrantable, cada contacto sumando a la necesidad que crecía, presionando desde todos lados. Mi aliento se entrecortó, perdido en el instante, los sonidos del camión tragándose cada jadeo suave. Estaban cerca, podía sentirlo en cómo el aire se espesaba, en cómo el momento contenía todo al borde de algo inevitable. Yo no estaba lejos detrás. Todo escalaba más alto, más apretado, hasta que la tensión finalmente se rompió, dejándonos solo con el calor entre nosotros. Por un rato permanecimos allí, enredados, sin aliento, el calor entre nosotros extendiéndose en el silencio. El camión estaba quieto, el momento suspendido, nuestros cuerpos aún zumbando con electricidad. El segundo hombre exhaló profundamente, ajustándose la ropa antes de abrir la puerta, el aire fresco de la noche entrando como un contraste al fuego que habíamos creado dentro. El primero se quedó sentado, sus manos descansando flojas en el volante, pero no giró la llave aún. Ninguno de nosotros se movió por un momento. Finalmente, alcanzó el cambio de marchas, exhalando lentamente. El motor rugió de nuevo a la vida, el camión avanzando como si nada hubiera pasado, pero algo había cambiado. Esa noche nos había encontrado, nos había unido en un torbellino de deseo y calor que no olvidaríamos. Mientras la carretera se extendía frente a nosotros, supe que esto no era el fin, sino el comienzo de algo que llevaría en mi piel, en mi aliento, para siempre.